Muchas gracias a todos por estar acá hoy. Pues les recuerdo, mi nombre es Susan Guerrero, yo soy residente de cuarto año de cirugía general en la Universidad del Valle y en el momento me encuentro rotando en la Clínica San Francisco en una electiva, la cual ya pues culminaré. En el momento pues vamos a hablar sobre los abscesos retroperitoneales. Le coloqué una patología de multiespecialidad. Doy gracias al doctor González por estar presente. De hecho, con el doctor González del Hospital Universitario elaboramos una guía de práctica clínica, una norma acerca de abscesos del psoas que igual no se aleja pues del tema. Y pues agradezco pues la presencia del doctor. Siempre quiero agradecer pues siempre a los profes que me han brindado todo su apoyo pues en la clínica antes de iniciar, y pues ya siendo mi última semana, como dice el doctor Pino, quería compartir este tema que precisamente nos llegó hace unas semanas, y es un casito clínico que quisiéramos pues redondear y contextualizar. Es bastante raro, pero en realidad es bueno que sepamos cómo se debe enfocar una patología de estas, reconocerla, y además de eso pues que es de multiespecialidad por su causalidad, y vamos a ver pues ver pues en el transcurso de la revisión del tema. Vamos a contextualizar el tema empezando por dos casitos clínicos de diferentes sitios. Este es del Hospital Universitario, es una paciente de 77 años que ingresa por cuadro de una semana de evolución, de dolor abdominal en hipogastrio, tipo cólico, con escalofríos, fiebre, mesis, diarrea, hiporexia, astenia y adinamia. Además de eso, refiere haber presentado fecaluria 3 meses atrás. A la revisión por sistemas llama la atención cuando se le pregunta a la paciente que ha tenido pérdida de peso durante los últimos 2 meses. Además de eso, 2 meses en limitación funcional y a la movilización de la cadera del lado izquierdo. Hay dolor en la región inguinal izquierda posterior a una herniografía bilateral, que todo esto comprende 2 meses atrás. Como antecedente, pues es importante que la paciente sufría de una enfermedad diverticular, se le había hecho la herniografía inguinal bilateral 2 meses atrás y además se había hospitalizado un mes atrás por una urosepsis con sospecha de una fístula rectovesical. De hecho, estuvo 15 días en esta UCI y pues requirió UCI, y requirió pues la remisión pues a un nivel 3-4. Estos son los signos vitales al ingreso de la paciente. Llama la atención al abdomen, hay dolor a la palpación en hipogastrio, no hay signos de irritación, pero en la extremidad hay dolor a la movilización de la cadera izquierda y la cadera se encuentra en flexión. Y en genitourinario se encuentra un olor fétido en la región perineal, que al tacto vaginal inclusive no se evidencia ninguna lesión en el canal vaginal. Hasta ahí que se decidió hacer un TAC abdominopélvico y realizar una colonoscopia total. Llama la atención cuando se realiza el TAC, miremos los cortes transversales. Entonces vemos que tiene abundante materia fecal pues en el intestino, en el colon. Por debajo pues miremos de este lado, hay una dilatación pielocaliciar importante y vamos a ver el psoas y el iliopsoas. Aquí vamos a ver una gran colección, inclusive con niveles hidroaéreos, acá, 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 que inclusive llega hasta el tercio proximal de la cadera del lado izquierdo. Este es el corte coronal. Nuevamente, miremos del lado izquierdo, veamos el ilíaco también y el psoas. Miremos aquí cómo la colección es bastante grande, incluye todo el iliopsoas y hasta abajo a la cadera con un gran nivel hidroaéreo, y también vemos la vejiga que tiene niveles hidroaéreos, la vejiga. Muy bien. Esta es la lectura oficial dectal, unas imágenes diverticulares en el colon sigmoide, es una vejiga que tiene importante nivel hidroaéreo en su interior y además una colección heterogénea con gas en su interior en el iliopsoas del lado izquierdo, que se extiende desde la región inguinal y femoral, disecando los planos musculares, y mide 17 por 8 por 7 centímetros. Entonces, hasta ahí, ¿qué se decide hacer? Se pasó turno quirúrgico para drenar la colección. Sin embargo, para resumidas cuentas, la paciente es una paciente de edad ya frágil, ya recuerdan todo el contexto por el cual la paciente pasó, que estuvo ya hospitalizada un mes atrás, aparte pues el dolor y la incapacidad y la limitación funcional durante 2 meses, se lleva al drenaje vía preperitoneal, pero la paciente se complica, en la UCI está aproximadamente un mes, pero desafortunadamente tiene un desenlace fatal y muere.
Ese es el segundo caso, que es el segundo caso en la Clínica San Francisco, una paciente que ingresa el 22 de septiembre con 81 años, con 3 meses de evolución de dolor abdominal en flanco derecho, que se irradia región lumbar, es limitante, dice que es un dolor que es incapacitante para su vida diaria. Además de eso, pues previamente tiene síntomas vagos urinarios y ella refiere que inclusive se maneja su tratamiento, o sea, se trata con nitrofurantoína 3, 4 días y se le quita. Y ambulatorio, pues parece ser que le hacen una imagen donde sospechan que hay un tumor en este sitio. A la revisión por sistemas llama la atención que ella ha presentado múltiples episodios de infección urinaria baja y que ella se automedica, todo esto relacionado con una cirugía hacia el 2017, aparentemente una cistopexia con malla. Y pues como antecedentes, pues ella es hipertensa, no es diabética y previamente pues haber hecho una herniorrafia, una histerectomía, pero muchos años atrás. Al examen físico, esos son los exámenes, los signos de ingreso, pero al abdomen, aparentemente en la historia clínica en ingreso, hay dolor a la palpación en el flanco derecho y una sensación de masa palpable. No hay limitación en la parte de las extremidades y estos son los paraclínicos de ingreso. Una paciente con leucocitosis, con neutrofilia, con trombocitosis, sin falla renal, sin aparente ningún otro hallazgo. Hasta ahí, ¿qué se decidió hacer? A esta paciente se le decidió solicitar una nueva imagen dentro de la hospitalización. Al ingreso se le hace una imagen, se le encuentra, esta es la imagen de ingreso y de control, porque se le hacen 2 tomografías, una gran colección que está justo por debajo del diafragma del lado derecho, que aparentemente desplaza el riñón del lado derecho, y vemos que es circunscrita, aparentemente hay algo de niveles hidroaéreos muy pocos dentro de la colección y está pues muy localizada, muy grande. Durante la hospitalización se le toma un urocultivo, encuentran que la paciente presenta una infección urinaria por un microorganismo E. coli y se le da manejo antibiótico, se le lleva, este es el reporte del TAC, oficial como tal, una colección retroperitoneal de 9 por 12 centímetros. Y en este caso, pues ellos refieren que no se visualizaba el catéter dentro de la colección, puesto que la paciente fue llevada a drenaje en 2 ocasiones. Se habla con la paciente, parece ser que en algunos pues sufrió que se le salió el catéter, pero sin embargo no hubo una salida franca de pus durante el drenaje percutáneo. Entonces hasta ahí, definitivamente los 2 procedimientos fueron fallidos y pues uno pega el grito. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Otro drenaje, cirugía abierta, cirugía laparoscópica, manejo no operatorio. ¿A quién llamamos? Cirugía general. Urología, ortopedia, cirugía plástica, neurocirugía. Hasta aquí entonces, pues como para resumir el caso, la paciente fue llevada el 9 de octubre por cirugía general y estos fueron los hallazgos encontrados. Se le hace una lombotomía guiado por el ecógrafo, más o menos a 2 centímetros por encima de la espina ilíaca posterior superior. Se realiza la incisión horizontal y se encuentra una gran colección que inclusive ustedes ven ahí, tapa la succión, tapa la Jacquard, tapa la succión, una sustancia muy densa, en el cual pues quizás uno pues, se pregunta si hubiese sido posible hacer una tercera punción, si hubiese funcionado. Este es otro videito como para mirar, ahí abrimos un poquito más la incisión y vemos la salida franca de un material hematopurulento, no era fétido en realidad, pero fueron aproximadamente 500 cc, por lo cual pues quedó una gran cavitación y encontramos que en el cultivo sale una E. coli, de las mismas características del urocultivo. Este es un control que se realizó, la cirugía pasada fue el jueves, la última cirugía que se le hizo, los cultivos posteriores todos han sido negativos y ha estado con sistema VAC para tratar de manejar esta cavitación, a lo cual hemos notado una gran mejoría. Hasta ahora la paciente es asintomática, está muy bien, de hecho es muy funcional a pesar de su edad y le fue muy bien después de la cirugía. Entonces entremos algo en tema acerca de los abscesos retroperitoneales. Esta fue la revisión de la literatura que se realizó y los términos que se buscaron. Esto para recordar un poquito de anatomía. Recordemos que existe una teoría que es la teoría tricompartimental, en donde en realidad
existen 3 fascias que permiten esos 3 compartimientos. Es la fascia anterior, la fascia posterior prácticamente de la gerota y la fascia transversalis con una fascia que es la fascia lateroconal, que es esta de acá. Entonces, como nosotros vemos, estas fascias permiten que hayan unos espacios. Estos espacios son el pararrenal anterior, perdón, el perirrenal y el pararrenal posterior, donde pues francamente es donde uno piensa que llegan a presentarse pues los abscesos y que como ustedes ven con el compartimiento pueden llegar a compartir los lados y volverse bilateral si nosotros no, digamos, actuamos a tiempo y pueda llegar a extenderse pues esta patología. Entonces aquí comparando la imagen de la paciente que tuvimos en la clínica San Francisco junto con la lesión que tenía prácticamente desplazando el riñón de forma anterior, parece ser que es un absceso pararrenal. Estos hacen parte de los abscesos retroperitoneales que de hecho son más frecuentes que los mismos abscesos que estamos viendo pues como los casos clínicos que vimos. Son los abscesos del psoas que como ven se pueden extender desde T11, T12, pues hasta la espina ilíaca, hasta el trocánter menor y pueden extenderse en toda su lesión propiamente pues en el músculo y volverse pues los abscesos del psoas y como vimos aquí hay un espacio que es el pararrenal posterior en donde vemos que puede tener alguna compromiso adyacente tanto del psoas como del cuadrado lumbar y pues tener compromiso pues extenso. Entonces aquí vemos los compartimentos que son los perinéfricos o retroperitoneales superior, pélvicos porque también pueden estar relacionados inclusive con lesiones por ginecobstetricia, por DIBUS inclusive están descritos. Y la musculoesquelética localizada que es propiamente del psoas. Entonces si uno va a buscar a la epidemiología, definitivamente vamos a ver que existen estudios prácticamente de series de casos. Desafortunadamente no contamos con unos buenos estudios para poder realizar adecuados números, o sea, tomar unos adecuados números. En alguna parte aparece que pueden llegar a aparecer hasta 12 casos por año, que la mortalidad esté entre el 6 y el 20%, pero en algunos aparecen hasta el 56% y esto depende de qué, de la morbilidad del paciente, de qué comorbilidades tiene. Que es más frecuente en hombres, sí, hasta un 75%, pero que si está relacionado a enfermedades urológicas o por infecciones urinarias, es más frecuente en las mujeres, que son más frecuentes derechos en un 57% y hasta el 35% no son diagnosticados en un principio. Se clasifican entre primarios y secundarios, y esto es importante tanto para el manejo, tanto para la causalidad por lo cual se genere, o el origen del absceso como tal, retroperitoneal o del psoas, y es que hematógenos pueden ser hasta un 30%, y estos abscesos primarios, ¿a qué se deben? Pues para abuso de drogas endovenosas, inmunosupresión, por endocarditis, por pacientes diabéticos, falla renal crónica y hasta bajo estatus socioeconómico. Y estos abscesos secundarios pues son relacionados prácticamente a órganos adyacentes entre un 55 y un 70%. Permítame un momentico. Ya. Hasta en un 70%, y aquí es donde viene la importancia de por qué nosotros llamamos multiespecialidad, porque existe, digamos, un origen en el cual pueda llegar a presentarse el absceso retroperitoneal. En el caso de nosotros los cirujanos de origen gastroenterológico, entonces pueden ser por enfermedad de Crohn, porque es un apéndice retrocecal que llegó pues hasta allá, por una diverticulitis, por un cáncer colorectal, por pancreatitis. En los pacientes urológicos, pues entonces por una pielonefritis, por una urolitiasis, por nefrectomías o cirugías previas, por antecedentes de litotripsias pues manejados y pacientes con choque por eso. En ortopedia, entonces pacientes con osteomielitis vertebrales, discitis, anestesias epidurales, artroplastias de caderas. En los cirujanos vasculares, entonces aneurismas por hongos, que estén infectados, por cateterización femoral. En la parte ginecológica precisamente por DIU y hasta por salpingitis. Entonces vemos que comprende todas estas especialidades, todos estos orígenes a los cuales pues igual uno tiene que tenerlo en cuenta y pues saberlo enfocar. Existen algunos factores predisponentes, entonces como ya lo mencionamos, como el trauma, ya sea trauma, o por un trauma quirúrgico.
focos sépticos distantes por iatrogenia, como por ejemplo la acupuntura, los pacientes con edad mayor, usuarios de droga endovenosa, como ya lo mencioné, inmunodeficiencias, importante en la parte urológica, las urolitiasis, las infecciones urinarias. Ya lo mencioné, enfermedades de Crohn, diabéticos, las hepatopatías, enfermedades renal crónicas, desnutrición, el cáncer renal, pacientes alcohólicos, pues están inmunosuprimidos, corticoides, inmunorreumatológicas y hasta en parasitismos. Aquí vemos entonces que cuando nosotros vamos a enfocar a esos pacientes tenemos que tener en cuenta la clínica del paciente. Los síntomas en realidad pueden ser muy vagos. No es algo descrito, es que tiene tal cosa, no. Pueden ser dolor abdominal difuso, escalofrío, diaforesis, fiebre, dolor abdominal, malestar general, algunos signos como la fiebre, el dolor abdominal, los cambios inflamatorios, la sensación de masa e inclusive el signo de psoas. Hablamos inclusive en los pacientes que tienen un absceso de psoas, pueden llegar a tener esta tríada, que es la tríada de Minter, descrita desde 1881, que es el dolor en el 91%, la fiebre en el 75% y la cojera hasta en un 30%. Aquí vemos en un estudio que está escrito en el 2016, es un estudio retrospectivo de 10 años en un hospital occidental en China, en donde recogieron apenas 98 pacientes con abscesos pararrenales y abscesos propiamente renales, que encontraron que el dolor lumbar fue el síntoma más común que tuvieron, seguido de fiebre y otros que no son muy despreciables como los escalofríos, la anorexia y el vómito, la letargia, la sensación de masa en el flanco, y pues esto es algo importante pues para tener en cuenta. Cuando vamos a buscar en la literatura, en este estudio que fue escrito en el 2009 con 61 pacientes, una serie de casos en el Mount Sinai Medical Center en New York, apenas de 7 años de seguimiento encontraron que el dolor era precisamente el más común, hasta en un 95%, seguido por el dolor en la extremidad en un 30% y fiebre en un 26%. Este que es un estudio del 2019 con 26 pacientes en 3 hospitales y un seguimiento casi de 9 años, el dolor lumbar parece ser que fue la presentación clínica más común que se tuvo en cuenta. Y este que es un estudio también retrospectivo, escrito en el 2013 con 42 pacientes, entonces vemos que son series muy pequeñas. Del 2006 al 2010, o como 4 años, en el Hospital Regional de Hong Kong encontraron que los síntomas más comunes, precisamente el dolor lumbar o de cadera, bueno, el músculo en un 43% y la fiebre hasta en un 41%. Con respecto a la agente causal, pues vamos a tenerlo en cuenta dependiendo de cuál estamos hablando, si son primarios o si son secundarios. Primarios, pues vamos a hablar que en su común va a ser el Staphylococcus aureus hasta en un 90%, y secundarios el E. coli, como el que tuvimos, el casito que tuvimos en el hospital, hasta en un 21%. Entonces aquí, como vemos en el estudio que relacionamos en el 2016 de 10 años con 98 pacientes, cuando fueron a buscarlo dependiendo de los cultivos, ya sea en la sangre o en el pus, en la orina, encontraron que la E. coli fue la más frecuente en el pus y la más frecuente pues en la orina como tal. Y este que es del 2008, con 41 pacientes, pues fueron a mirar también cuál era el origen, dependiendo de qué era, si era primario o secundario. El Staphylococcus aureus fue el más frecuente, en un 36%, y en los secundarios, pues algo de origen entérico. ¿Esto por qué? Porque está relacionado más a enfermedad de Crohn, e infecciones de columna de cadera, e inclusive hasta TBC en columna, en un 9%. Este, pues, que es el artículo del 2013 de Hong Kong, pues encontraron que en los primarios el más común era el meticilino, el Staphylococcus aureus meticilino sensible, y en los secundarios el Mycobacterium tuberculosis. ¿Pero por qué? Porque estaba relacionado más con patología ortopédica. Hasta aquí vemos que dentro de los estudios que he mencionado, pues son muy heterogéneos porque todos comprenden que tienen pacientes de ortopedia, urología, de cirugía gastrointestinal, todo lo meten en una bolsa y arrojan pues unos resultados. ¿Qué exámenes uno debe solicitar en un paciente que estamos enfocando que pueda tener un absceso retroperitoneal? Lo ideal es pues siempre mirar la parte inflamatoria, cómo está. Tomémosles un cuadro hemático, una PCR, miremos si tiene creatinina, una falla renal, porque estos pacientes suelen tener falla renal. No cursamos pues con la paciente que teníamos nosotros, pero pues, suelen tener y debemos de buscarlo. Estos pacientes deben de solicitarles un uroanálisis, un urocultivo, como se hizo en el paciente pues, que tuvimos previamente.
Aquí, pues, dentro de las imágenes diagnósticas que debemos de solicitar, pues vamos a ver que la radiografía nos puede llegar a inducir un diagnóstico hasta en un 33%, como vemos acá en esta imagen, pero pues esto hay veces es como con los ojos de la fe, es bastante difícil hacerlo, pero pues dentro del enfoque podemos llegar a imaginar que sí puede existir. La ecografía nos puede rebajar una sensibilidad hasta del 57%, pero como estamos hablando de abscesos retroperitoneales, hay gran limitación en la observación, pero pues es posible verlos. Pero la tomografía, vemos que tiene la sensibilidad casi de un 99%, es menos costosa, no va a durar 30 minutos en un espacio donde quizás el paciente puede que no aguante ese tiempo por el dolor, por la posición, pero ¿qué vamos a ver en esa imagen? Lo ideal es que ver una lesión hipodensa, que sea focal, mirar si existe una infiltración de la grasa, mirar si existen niveles hidroaéreos, mirar si existen tabiques o no, porque las multiloculaciones, como vamos a ver, nos van a permitir luego pensar en un tratamiento para ese paciente, si de verdad es un paciente candidato para hacerle un drenaje percutáneo o es un paciente al que hay que abrir y hay que drenar abierto. Entonces aquí vemos, por ejemplo, las imágenes con el nivel hidroaéreo. Ahora, ¿cómo vamos a enfocar el tratamiento? Siempre uno tiene que enfocar un tratamiento médico, antibiótico, reanimación, etcétera, o un drenaje percutáneo y un drenaje quirúrgico. Ahora, ¿qué es lo que está mandando la parada de unos años para acá con una buena realización de procedimientos vía percutánea? Pues es el drenaje percutáneo, por lo cual pues vamos a hacer un poquito de énfasis en eso. Entonces, ¿qué debe hacer? Siempre el paciente obviamente debe llegar, siempre se le debe tomar sus examencitos, hacer una adecuada reanimación. Si el paciente se encuentra séptico o algo, pues hacemos todo lo de sobrevivir a la sepsis, tomarle los cultivos e iniciar inmediatamente el antibiótico. Antibiótico, importantísimo. Tomar cultivos, cubrir para estafilococo aureus, porque ya sabemos que es parte de los organismos de origen primario. Y pues de antibióticos tenemos muchas opciones. Este es un artículo de la revista colombiana para abscesos del psoas, en donde dicen, digamos, unas pautas para realizar el manejo de tratamiento, y esta es nuestra guía institucional en el hospital universitario. Digamos que el caso de nosotros, pues el uso del pitazo para estas patologías. Entonces, ¿cuál es el pilar como tal del tratamiento para esta patología? Es precisamente darle antibiótico, o sea, reanimar el paciente, darle antibiótico y buscar la forma de realizar un drenaje si está dentro de los pacientes que son drenables. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? También tenemos que hacer el manejo pues del foco adyacente, y esta pirámide que tengo aquí es, digamos, pensando más en la parte quirúrgica, cirugía general, en que muchas veces tenemos una enfermedad de Crohn, una víscera rota que tenemos que resolver. Y si esto no se resuelve porque hay una fístula, porque hay un divertículo roto y está drenando, entonces si no se resuelve, pues la patología sigue existiendo. Lo mismo para urología, lo mismo para ortopedia, para ginecobstetricia. Si no se maneja la causalidad, pues obviamente el absceso continúa o persiste. Otros como fístulas y pues aneurisma. Entonces aquí vemos como una diapositiva en donde podemos ver todos los órganos que pueden llegar a estar comprometidos. Yo ya los he mencionado, inclusive hasta pulmón, porque pues adyacente podemos tener diafragma, pulmón, que es un empiema que está drenando hacia abajo, que llore, que bueno. Entonces, duodeno, pulmón, páncreas, colon, hígado, en la parte de ortopedia, columna vertebral, bueno, enfermedad más de POT, en la parte urológica, riñón, ureter, aneurismas e inclusive hasta el útero, pues como ya vimos, con dispositivos intrauterinos que pueden llegar a producir esta patología. Entonces, el drenaje percutáneo, como les mencioné, es ahorita un buen método, es menos invasivo, inclusive para pacientes que pues llevarlos a cirugía puede ser mucho más mórbido prácticamente que llevarlos pues a morir. La idea es utilizar ahora lo menos invasivo. Entonces, el drenaje percutáneo, como vemos aquí para los estudiantes, están digamos, los dispositivos que se utilizan, y bajo técnica de Sennheiser con un catéter multipropósito. La idea es llegar hasta el absceso y dejar el catéter para que se pueda drenar. Entonces aquí vemos por técnica de Sennheiser, una punción con una aguja de 18 a 22, que aquí tenemos que pensar mucho y mirar si existe o no un lóculo o varios lóculos, y esto también depende de la experticia de la persona que esté realizando la punción y de la toma de decisión mía de saber, al mirar la imagen, si es un paciente candidato para realizar un drenaje percutáneo o si definitivamente la búsqueda es realizar un manejo quirúrgico directo.
Y pues ahora el uso de la ecografía y el TAC para realizar los procedimientos, que para nosotros los cirujanos ya no es algo inocuo, porque ya nosotros tenemos algo de entrenamiento para realizar el procedimiento por ecografía y pues es un buen método en realidad. Que es un estudio publicado en el 2003, en el que apenas tiene una serie de casos de 66 pacientes del Hospital Universitario de Madrid entre el 75 y el 2001, en donde se encontraron pues pacientes que tenían abscesos perirenales hasta en un 45% y renales en un 72% porque tenían urolitiasis, porque habían tenido unas cirugías urológicas previas, generalmente por bacilos gram negativos. El drenaje percutáneo resolvió hasta el 86% de estas patologías y en la parte quirúrgica en un 87% sin haber ninguna diferencia significativa. Pero cuando se fue a ver la parte de la morbimortalidad, la menor estancia hospitalaria, la tolerabilidad pues al procedimiento era mucho mejor para los pacientes con drenaje percutáneo. Solo 3 pacientes se manejaron con solo antibiótico y les fue muy bien, y la mortalidad en realidad fue muy baja. Pero miremos algo aquí, existe pues lo de los factores predisponentes dependiendo si eran para abscesos espontáneos o para abscesos postoperatorios. Para abscesos espontáneos pues tenían antecedentes de ¿qué? De urolitiasis, de pues digamos alguna instrumentación o cirugía por alguna obstrucción urológica, o osteomielitis crónica, y en los pacientes por abscesos que eran posoperatorios, o sea, por alguna cirugía pues era por algún tipo de neoplasia, porque tenía alguna nefrectomía, o por urología con alguna instrumentación por urolitiasis o por obstrucción como tal del uretre. Y en el caso de los cirujanos, la perforación iatrogénica de alguna víscera hueca. También que miramos que dependiendo de la localización, pues vamos a ver diferentes parámetros o características, porque, por ejemplo, los abscesos pararrenales tenían a ser de mayor volumen. Sin embargo, cuando se realizaba el drenaje percutáneo tenía más tasa de cura y de éxito que el resto de los abscesos, diferente a los pacientes que tenían abscesos del psoas originarios por tuberculosis, hasta en un 33%, pues tenían falla de manejo por drenaje percutáneo. Cuando fueron a mirar, digamos, en este estudio del 2009 con 21 pacientes y apenas de 7 años pues, de caracterización, estos pacientes que fueron sometidos a drenaje percutáneo se vieron que el promedio de tamaño era entre 2.5 centímetros y 3 centímetros. Entonces aquí ya comenzamos a hablar de tamaños. Los síntomas, estos eran los síntomas más frecuentes, pero en realidad es una serie de casos muy, muy pequeña, pero se dieron cuenta que, digamos que cuando habían el número de punciones máxima en estos pacientes fueron de 2, todos igual se resolvieron por vía percutánea y no hubo necesidad de darle manejo quirúrgico, y pues el periodo máximo para el drenaje percutáneo fueron apenas de 9 días. En que del 2008, pues ya comenzaron a preguntarse y a compararlo, ¿no? Entre el drenaje abierto, el drenaje percutáneo y darle solamente antibiótico. Solo hubo una diferencia significativa en cuanto al tamaño, y es que los pacientes que eran llevados solo a manejo antibiótico eran de aproximadamente 2 centímetros versus los que eran llevados abierto o drenaje percutáneo, que eran entre 4.5 y 6 centímetros. Que hubo 2 recurrencias y que fueron llevados a cirugía relacionados ¿a qué? A que tenía enfermedad de Crohn y TBC en columna. Y ellos se atrevieron inclusive a lanzar un algoritmo, este algoritmo de manejo en donde ellos recomiendan que cuando el tamaño es mayor a 3 centímetros, el drenaje percutáneo es lo mejor, y cuando es menor a 3 centímetros, pues el manejo antibiótico es lo que se debe realizar. Que es una revisión, digamos, sistemática entre un conjunto de una serie de casos versus un estudio que se lanzó de 1986 con 367 casos, que encontró que parece ser que hay mayor mortalidad en los pacientes que eran más recientes, que se ha utilizado más el drenaje percutáneo, porque pues parece ser que es más frecuente en esta época, y menos frecuente la cirugía abierta, y que los abscesos secundarios son mucho más comunes. Que es descrito en el 2013 también hacen una comparación de estos 3 procedimientos y encuentra que sí existe una diferencia significativa, tanto del tamaño, ya vimos que los de antibiótico parece ser un promedio de 2.2 centímetros, pero que la mortalidad es mucho mayor cuando se genera solamente con antibióticos. Sin embargo, aquí solamente hay 4 pacientes para nuestro interés como cirujanos de algún origen gastrointestinal. Y la estancia hospitalaria era mucho mayor cuando eran llevados a drenaje percutáneos y a manejo quirúrgico abierto.
Aquí también que encontraron que parece ser que los pacientes que tenían unas lesiones donde había gas dentro de la colección, pues tenían menos riesgo de que fuera satisfactorio o exitoso el manejo con antibióticos solamente e inclusive el manejo con drenaje percutáneo. En pues lo quisieron también como hacer la pregunta entre el manejo antibiótico o manejo con intervención, ya sea pues con drenaje percutáneo, epitel, nefrectomías, es que encontraron que la talla de absceso en los pacientes que fueron llevados a intervención era aproximadamente 7 centímetros y observen que aquí las de antibiótico era aproximadamente de 4 centímetros. La estancia hospitalaria fue mayor a los que les fueron solamente con manejo antibiótico y parece ser que la tasa de éxito ronda entre el 72% cuando fueron llevados a algún tipo de intervención que no está lejos de la literatura. En cuanto pues a los abordajes, pues vamos a ver un poquito cómo realizar el abordaje de estos pacientes. Entonces vemos que los abordajes pueden ser tanto para el acceso retroperitoneal como los transperitoneal. Aquí vemos una clara imagen en donde podemos llegar a hacer la incisión por encima de la espina ilíaca posterior superior a unos 2 o 3 centímetros, pero obviamente sin incidir sobre el borde tan cerca de la 12ª costilla. La idea es hacer una incisión horizontal para llegar a este sitio o este retroperitoneo. Pero obviamente existen muchas formas, ya vemos aquí que flexionando la cadera podemos exponer un poquito la región lumbar, que también lo podemos hacer por vía preperitoneal, puede ser horizontal o vertical, o también puede ser por vía transperitoneal, como levantando mediante una maniobra de cattle brush o una maniobra de Mattox para exponer el retroperitoneo. Pero pues hacer esto es un poquito complicado porque en realidad permite que se exponga la cavidad peritoneal a esto y pues esto, digamos, es de pensar para saber si es necesario hacerlo así. Aquí, por ejemplo, que es un estudio de 7 años, descrito en el 2015 con 29 casos, en donde igual quisieron dividir dependiendo del origen y la posible causalidad, que encontraron que los pacientes que tenían algún tipo de origen genitourinario estaban relacionadas porque previamente habían sido operados o porque tenían urolitiasis o tenían algún tipo de inmunocompromiso. Y cuando fueron a mirar cómo realizar el tratamiento, se encontraron que los pacientes que tenían algún tipo de origen gastrointestinal eran más llevados a cirugía que llevados a drenajes percutáneos, que los que tenían, por ejemplo, los de origen urológico, eran más llevados a drenaje percutáneo que ser llevados a cirugía, y los de ortopedia pues eran llevados pues más, porque eran muy pocos pacientes, 2 pacientes fueron llevados pues a cirugía con respecto pues al drenaje, muy pocos. En este, que es un estudio del 2019, también realizaron la comparación y encontraron a ver si había alguna diferencia significativa, y sí, parece ser que la estancia hospitalaria es mucho mayor en los pacientes que fueron llevados a drenaje abierto, y que además el tiempo de drenaje, pues porque uno les dejaba un catéter o eso, pues era mucho mayor en los pacientes que se les hacía pues por drenaje percutáneo. Y cuando ellos compararon entre el origen primario o el origen secundario, si había alguna diferencia cuando eran llevados a drenaje percutáneo en cuanto a estadía, tiempo de drenaje, recurrencia, mortalidad, solamente hubo una diferencia significativa en los de origen primario para los de drenaje percutáneo, que era más tiempo de llevar pues el catéter. Y pues que también es un estudio descrito en el 2019, donde habían solo apenas 18 pacientes de origen gastrointestinal, vieron que cuando se les daba tratamiento únicamente, pues el éxito era del 78%, mientras que cuando eran abiertos fue del 100%, porque estaba relacionada a enfermedad de Crohn. Entonces todos fueron exitosos porque tenían algún origen de tipo gastrointestinal. Mientras que los que tenían drenaje percutáneo, pues hubo necesidad de reintervenir porque algunos tenían algún tipo de patología gastrointestinal. Entonces, hasta aquí, ¿qué elección hay que tomar? Esto depende de muchas cosas. Depende de la experiencia del cirujano, del radiólogo si nosotros estamos mandando para realizar el drenaje percutáneo, de la accesibilidad, pues como tal, teniendo en cuenta la técnica a ese absceso, de mirar si es multiloculado o si es uniloculado. Ya sabemos que el multiloculado tiene más riesgo de que sea fallida el drenaje percutáneo versus el que es uniloculado,
dependiendo también del tamaño, vemos que algunos estudios hablan de 3, de 5 centímetros, pero más como entre un 2.5 y 3 centímetros para arriba, trata de hacer un drenaje percutáneo de ese absceso. Y pues esto en qué va a impactar, pues obviamente en la estadía hospitalaria del paciente, de que no tenga más complicaciones, y pues una vez tomando la decisión de realizar algún tipo de elección, en nuestro caso, en los pacientes por cirugía general, la parte de tener una causa de tipo gastrointestinal tiene un impacto muy grande, porque dejar solamente drenar el absceso y no arreglar la causa, que obviamente va a dejar persistiendo el absceso retroperitoneal. Y esto también tiene que ver con las patologías de origen ortopédico, como en columna o en la parte urológica. ¿Qué tenemos acerca de la laparoscopia? Pues desafortunadamente son reportes de casos para hacer retroperitoneoscopias o lumboscopias, y pues en este caso inclusive ni siquiera mencionan un paciente de tipo de origen gastrointestinal, más que todo es de ortopedia o de origen urológico, en donde describen realizar la colocación de los 3 trócares por encima de la espina ilíaca posterior superior, por debajo de la 12ª costilla, y haciendo una triangulación para poder llegar al absceso y poder realizar el drenaje. Pero pues falta mucho todavía, esperamos que para allá pues vaya la cosa, para evitar pues ser lo más invasivos posible. ¿Qué problemas tenemos hasta aquí? Casi todos son series de casos, inclusive la revisión sistemática es de series de casos, no tenemos ensayos clínicos controlados para poder realizar, digamos, la comparación en tratamientos. El número de pacientes, como ustedes vienen, son series muy pequeñas, inclusive hasta de 21, máximo 50, 60, en algunos fueron de 300 pacientes, pero son muy pocos. Necesitamos estudios prospectivos, metaanálisis, y porque además son estudios heterogéneos en donde meten en una bolsa pacientes de ortopedia, gastrointestinal, urología, ginecología, y en realidad no hay como tal un fin adecuado. Entonces no hay un consenso internacional para el tratamiento, depende mucho de los médicos tratantes y de la capacitación y de la experiencia clínica de ellos. El origen pues puede llegar a afectar el resultado clínico, y en realidad esto es poco evaluado. Hasta aquí pues para concluir. Recordemos entonces que los abscesos retroperitoneales se clasifican entre primarios y secundarios, y de ellos vamos a saber cuál puede llegar a ser el agente causal. Es muy importante saber el origen y poder actuar a ese origen, ¿sabe? Poder retirar la noxa que puede estar alimentando ese absceso retroperitoneal. Importante realizar un enfoque clínico con todos los síntomas que ya les mencioné, tomar una imagen adecuada, la mejor sería una tomografía. Ya sabemos que a pesar de que la ecografía es menos costosa, es muy operador dependiente y generalmente puede llegar a sentir hasta el 56%. Importante necesitar, si debe necesitar una solución por antibiótico o porque requiere un manejo percutáneo, un manejo quirúrgico, y es importante la decisión clínica. Y en el caso de los cirujanos, importante realizar la laparoscopia en aquellos pacientes que nosotros creemos que el origen pueda estar dentro del abdomen y esté perpetuando el problema. Este es el algoritmo que nosotros realizamos para el manejo de abscesos del psoas, que hicimos con el doctor González, que creemos pueda llegar a extrapolarse a los abscesos retroperitoneales, puesto que se componen una parte de ellos. La ideal con eso es que si nosotros sospechamos un absceso de psoas, hay que realizar una buena imagen, realizar un TAC abdominopélvico, clasificar si es de primario, de tipo secundario, mirar el diámetro. Si este es mayor de 3 centímetros, lo ideal es llevarlo a drenaje percutáneo, como ya vimos. Para esto, igual, si nosotros como cirujanos sospechamos que existe alguna etiología de tipo intraabdominal, lo ideal es llevarlo a la laparoscopia, y si no es posible manejarlo así, hacerlo de forma abierta. Para aquellos que son menores de 3 centímetros, lo que nosotros pues consideramos se debe llevar a manejo antibiótico, y ojo, porque existe la causalidad por otros orígenes que no sean de tipo por cirugía general, y para eso pues tenemos que hacer la llamada al urólogo por origen genitourinario o al ortopedista por origen óseo, o si es el caso ginecológico. Y esto era lo que yo tenía para compartirles. Pues no sé si de pronto el doctor González quiera realizarnos una palabrita, y darle gracias a todos pues por estar a esta hora con nosotros. Gracias, Susan. No, yo lo primero que quiero hacer es agradecer enormemente a los cirujanos de Tuluá que hayan acogido a nuestros residentes. Nuestra especialidad se llama cirugía general, y digamos, esa especialidad a veces tiene un sesgo muy, muy grande cuando se realiza en instituciones de tercer y de cuarto nivel, porque los muchachos salen entrenados para
para cosas que no van a realizar en su práctica cotidiana, de manera que me alegra mucho que estén en Tuluá, que es, en la clínica es un excelente sitio para las prácticas de los residentes de cirugía general y digamos, agradecerle enormemente a todos los cirujanos y al personal que nos ayudó, a los residentes. Y no, yo digamos sobre la parte del absceso del psoas, como ustedes ven, la experiencia que hay es muy poca y la experiencia pues personal que tengo yo pues también es muy poca a pesar de que llevo ya varios años en el ejercicio como cirujano. Y me parece que el diagrama de flujo final, digamos, aclara muchas cosas. Me parece, digamos, clave que la clínica es un poco, digamos, bizarra en muchas circunstancias, pero la escanografía es la imagen ideal. Ahí no debe haber ninguna duda que el primer examen debe ser una escanografía. Y con base en la escanografía uno define, digamos, qué hacer, si le da tratamiento antibiótico solamente, si le da tratamiento percutáneo más antibióticos o si le da un drenaje quirúrgico. Personalmente no tengo experiencia en el manejo laparoscópico de estos pacientes y el abordaje que hacemos es el abordaje que hicieron en el hospital, en la clínica de Tuluá. Me parece que es un abordaje excelente e independientemente de que sea de origen gastrointestinal, muchas veces este evento resuelve, digamos, la patología. Hay muchos pacientes de estos que cursan a veces, sobre todo en posoperatorios, perpetúan una fístula que se cierra incluso espontáneamente, de manera que si el paciente va bien, a mí, digamos, no me interesaría mucho el tipo de germen porque, digamos, la clínica y la resolución quirúrgica por vía preperitoneal a veces es suficiente. Y si el paciente persiste maluquito, pues hacerle una laparoscopia diagnóstica o un abordaje abierto de acuerdo a lo que uno tenga. De manera que ese es como el resumen. Gracias a Susan, me encanta que estés allá y muchas gracias al grupo de cirujanos por acogernos a nuestros residentes. Gracias, profe. Muchas gracias a todos por la asistencia. No sé si alguien tenga alguna pregunta para aprovechar pues que Susan revisó el tema y al profe González que pues ha tenido tanta experiencia con este tipo de pacientes. Buenas noches. Doctora Susan, muchas gracias por la excelente revisión. Realmente confieso que ese tema de los abscesos retroperitoneales y el psoas es un poquito azaroso, incluso para uno que tiene alguna experiencia. No es muy frecuente, la patología es bastante difícil para diagnosticar. Al comienzo puede ser solamente una presentación como un síndrome febril de origen desconocido. Cuando uno realiza el TAC abdominal, pues puede encontrarse el absceso ahí, es muy probable. Pero es de difícil diagnóstico. El abordaje también, que se presta para muchas controversias, y confieso que sobre el retroperitoneo, sobre todo abscesos y abscesos del psoas, pues falta realmente mucha más experiencia, porque en cuanto a la clínica, pues es síndrome febril, el dolor lumbar, pero realmente faltan más casos. No es de presentación muy frecuente, pero ahora que la doctora Susan menciona todas esas, en su excelente revisión, realmente me doy cuenta que lo poco que uno sabe sobre el tema realmente, pero es un tema bastante difícil, pero una excelente revisión, doctora Susan. Muchas gracias. No, muchas gracias. No, muchas gracias. El doctor Arnaldo, de hecho, con él fue que entramos a la cirugía y el doc me dejó operar al paciente y con él pudimos, digamos, obtener toda esa colección que se drenó a la paciente. Como les digo, fue aproximadamente 500 cc y con él pudimos realizar la técnica, realizamos inclusive una ecografía antes de realizar el procedimiento y en la ecografía se veía claramente dónde realizar la incisión. Yo creo que ese también es un aspecto muy importante cuando uno va a realizar ese tipo de procedimientos porque uno va a la fija prácticamente con ese aparatico. O sea, es excepcional. Doctor, muchas gracias por todo. Sabe que le agradezco mucho todo lo que me ha permitido hacer acá. Bueno, doctora Susan, claro que sí.
El doctor Salcedo está levantando la mano. Buenas noches a todos. Muchas Hola, gracias por las... profe. ¿Cómo están? Susanita, muchas gracias. Una excelente presentación. Que muy claro, se te ha notado tu crecimiento. Eres ya una cirujana, de lo cual me siento muy orgulloso también. Gracias, profe. Un tema muy, muy, muy importante. Nosotros, digamos que como cirujanos tendemos a menospreciarlo, pero yo creo que es supremamente interesante que nos ocupemos de él y felicito al grupo por, por el uso del ecógrafo. Yo creo que cada vez más nosotros nos vamos posicionando de esa herramienta, de ese instrumento, de la enseñanza y del ejemplo del doctor González. Creo que para nosotros es muy, muy importante eso que han hecho y es otro pasito más en, en esta formación y en esta escuela que va creciendo en este sentido. Yo quería preguntarte, Susanita, yo sé que lo mencionaste, pero no me quedó claro que hay alguna imagen tomográfica que me prediga a mí que, que esa colección no va a ser posible drenar la percutánea. Sabemos de sobra que es el abordaje ideal por lo que expusiste, pero tengo obviamente la idea de que hay pacientes, como es un saco grande donde hay muchas causas y muchas especialidades, tengo como la sospecha de que no todo el mundo es lo mismo. Y obviamente, si hay alguna indicio o algo que nos traiga a nosotros desde el punto de vista tomográfico que esta colección no va a ser exitoso el manejo por vía percutánea. Yo sé que lo mencionaste, pero no me quedó claro y quisiera de pronto si me puedes dar esos datos. Muchas gracias a todos. Sí, en realidad sí, profe. Son dos cosas. Uno, como vi ahí en un estudio que ellos realizaron, si había presencia o no de gas dentro de la colección. Y si había presencia de gas, era más porcentaje lo que era fallido para el manejo únicamente con drenaje percutáneo, pero esto que se relaciona, uno, al tipo de agente causal, en anaerobios, y segundo, porque está relacionado a patologías de tipo gastrointestinal. Y dos, cuando son multiseptados, pero esto ya es como en general de todas las colecciones o abscesos, que cuando se ven que existen unas grandes tabiques, pues obviamente tiene más riesgo de que sea fallido el drenaje percutáneo. Ahí sí, ¿me escuchaste, vos? Muchas gracias, sí, perfecto, muchas gracias. No, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguien quiera hacer alguna intervención. Doctor Roldán. Susan, nomás te darte las gracias. Muy a propósito, el caso para discutir el manejo, excelente. Muy buena revisión. Muchas gracias y afortunados nosotros de haberte tenido por acá. A ti, profe, muchas gracias. Mil gracias. Bueno, sí, yo creo que estas actividades lo que nos permiten es mejorar la estandarización de los protocolos de atención, que pues para un grupo como tan importante como el que está funcionando en la Clínica San Francisco, pues el apoyo de la Universidad del Valle, los profesores de la Universidad del Valle y de los residentes, pues es muy valioso. Y además, pues como dice el profe González y Alex, es muy valioso que los residentes estén participando de las actividades allá en la clínica. Pues muchas gracias a todos y nadie más tiene alguna opinión o participación, pues les agradecemos a todos, muy amables. Muchas gracias a todos y a todos los profes. Esta es mi última semana, les agradezco inmensamente. En realidad, he hecho cosas que no he hecho en las otras instituciones, exploraciones de la vía biliar, al profe Arnaldo, al profe Roldán. Hoy nos hicimos una vesícula brutal del SABE. Y nada, a todos, muchas gracias por todo lo que nos han dado y lo que nos van a dar a todos los residentes. Mil gracias.